Bien, conocimos el caso de Alejandra Rubio hace un momento, justamente, y hablábamos de la palabra psicópata, que muchas veces se descarga en una palabra como que está todo solucionado y eso da imputabilidad. O sea, no puede cargar con nada porque es psicópata. ¿Y qué es la patología psicópata? Y eso es lo que vamos a hablar con la doctora Janina Albane. ¿Qué tal, Bueno, Janina? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, como psiquiatra infanto-juvenil te voy a empezar a hablar desde el principio, ¿no?, de esta patología. Ya ese término no se usa. A partir de la década del 80 se introdujo la palabra antisocial, ¿sí? Entonces hablamos en psiquiatría de la patología psiquiátrica dividida en trastornos. Entonces, está el trastorno de las personas agresivas extremas, que es el trastorno de conducta, ¿sí? Dentro de este trastorno de conducta tenemos el trastorno desafiante, ¿sí?, y el trastorno de conducta severo, que es el que antes se llamaba psicópata, ¿sí? La diferencia que hay entre estas dos patologías es que en el trastorno desafiante, ¿sí?, la persona o el niño tiene conciencia de enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Acude a la consulta, se responsabiliza de sus actos. En cambio, en la otra, que es el trastorno de conducta severo, la persona no tiene conciencia de enfermedad, por lo tanto no acude a la consulta, ¿sí? Es mucho más severa y su pronóstico es muy malo. Estamos hablando en la población general de un 5 a un 15%, ¿sí? No es que ha crecido la población, ¿sí? Sino que con los medios es como que uno tiene más acceso, ¿sí?, a estos casos y pareciera que hay más cantidad. En realidad el porcentaje es muy poquito lo que ha aumentado. Es más frecuente en el hombre que en la mujer, ¿sí?, y tiene dos picos de aparición, uno en la infancia, en la edad escolar, y otro en la adolescencia, ¿sí? ¿Y cuáles son las características que tienen estos niños? Bueno, comienzan con pequeños hurtos, mentiras, agreden al otro, ¿sí?, buscan peleas, están todo el tiempo desautorizando la autoridad, tratando de pasarla. Los niños más pequeños, estamos hablando entre 7 a 9 años, ahí se ve el incendio, ¿sí? Empiezan a incendiar cositas chiquitas, luego más grandes, y en la etapa adolescente está relacionado al consumo de sustancias, alcoholismo y tempranamente la sexualidad, ¿sí? Después tenemos que, redondeando este tema, es que cuando más chiquitito se produce esta patología, peor es el pronóstico, ¿sí? Es más difícil. Sí, ahí está. En la adultez es mucho más difícil tratarlo, ¿está bien? Entonces, después vamos a encontrar que en la adolescencia tenemos, y en los niños pequeños, que empiezan a probar con animales este daño, ¿sí? Empiezan a hacer daño al animal. Al principio parecería inocente, ¿sí? Pero en la etapa adolescente, en la última etapa de adolescencia, ya esto se transfiere a la persona, ¿sí? ¿Y por qué hacen esto? Porque lo que hacen es deshumanizar a la persona. Entonces la víctima está deshumanizada, no tienen empatía, ¿sí?, con el otro, no hay remordimiento de lo que hacen, ¿sí? Y siempre tienden a culpar al medio de lo que está pasando, ¿sí? Entonces es como que ellos no son culpables de lo que están haciendo. Hay algo que me provoca que hace que yo reaccione de esta manera, ¿sí? ¿Cuáles son las causas que hacen que se produzcan estas cosas? Principalmente hablamos de factores genéticos y bioquímicos, pero principalmente son factores ambientales. Cuando hablamos de factores ambientales, hablamos de lo que es el núcleo familiar, ¿sí?, principalmente. Entonces, son familias en donde, en la mayoría, no hablo de todos los casos, hay un bajo recurso socioeconómico, donde son familias aisladas socialmente, ¿sí?, donde son abusivas, tanto en lo verbal como en lo físico. Hay mucho castigo corporal, ¿sí?, grave hacia sus hijos, peleas conyugales, ausencia del padre a temprana edad. No hay cariño, ¿sí?, hacia el hijo, no hay esta cosa de ponerme a pensar, de ver lo que le pasa, ¿sí?, de acudir a las necesidades del niño.
Hay abuso de sustancias, siempre en la familia. Se ven muchos casos madres depresivas, ¿sí? Y siempre hay patología psiquiátrica en algún familiar, ¿sí? Por eso se habla de la parte genética, pero no está comprobada el porcentaje, ¿sí? Sino que es un pequeño porcentaje. Bueno, ¿y qué vamos a tener en la adultez? O sea, ¿qué es? O sea, después de todo este proceso, ¿qué resulta de esto? Que el niño o el adolescente, ¿qué hace? A un mecanismo en donde todo lo externo o la conducta del otro lo toma como si fuera una agresión hacia la persona, ¿sí? Tienen desviada la percepción. Entonces, toda conducta que nosotros hagamos o todo acto que nosotros hagamos, una discusión, un desacuerdo, ¿sí? En algún criterio o algo, ellos lo toman como algo, como un agravio, ¿sí? Entonces reaccionan ante esto y de una forma desmesurada. Que esto es lo que hablábamos cuando se escuchan estos casos. Sí, igualmente cada caso es particular, singular y hay que analizarlo, pero en la mayoría de los casos cuando se ven estas agresiones tan severas y tan graves es por esto, porque se sienten amenazados, acorralados, ¿sí? Y reaccionan ante la amenaza, ¿sí? Como nosotros lo haríamos en cualquier situación, ¿sí? Nada más que ellos lo hacen en forma desmesurada, ¿sí? Bueno, hablábamos de qué encontrábamos en la adultez, ¿sí? Entonces encontramos un adulto en donde se encoleriza, ¿sí? Por cualquier situación, mínima, pequeña, es un mentiroso crónico, ¿sí? Un mentiroso sistemático. Esto se ve mucho en lo que hablábamos del género, ¿sí? De la violencia de género, en donde esta mentira es tan sistemática que la víctima termina creyendo que está equivocada, ¿sí? En lo que piensa o en lo que hace. Son muy manipuladores. Ahí ¿sí? es el caso de Alejandra Rubio, ¿no? Sí, Justamente. justamente el de ella. Manipulan todo el tiempo situaciones, ¿sí? Donde quedan ellos expuestos en una situación como de víctimas, ¿sí? Cuando en realidad son ellos los que están haciendo el agravio. Pero bueno, esta es una característica de ellos, es crear el problema, crear la situación para exponer, ¿sí? Para quedar expuesto y como víctima. Bueno, y esto es lo que produce también la delincuencia juvenil, ¿sí? O sea, a partir de esta patología es donde empieza a haber la delincuencia juvenil y en la adultez lo que nosotros hablamos de la persona que hace daño sin motivo, ¿sí? En realidad es lo que nosotros pensamos que lo hace sin motivo, pero dentro de esta patología existe el goce, ¿sí? El goce al sufrimiento del otro, el goce a ver cómo al otro le va mal, ¿sí? A lastimar. Esto es muy característico de estas personas. Bueno, y actualmente se están escuchando casos, ¿sí? Sí, seguro, estos de los niños que han sido tomados como venganza, ¿sí? Bueno, esto es porque son personas rencorosas y muy vengativas, ¿sí? Porque volvemos a lo mismo de antes. Son personas que culpan al medio, culpan al otro. Entonces, como el otro me hizo daño, yo agarro lo que más le duele a la otra persona para infringirle el mismo daño, ¿sí? Ahora, el caso de la venganza que se vio en estos días es terrible, ¿no? Sí, igual sigo sosteniendo que es porque los medios, ahora uno tiene más acceso al medio, entonces puede enterarse de estos casos. No porque ahora estén en la tele o en los medios haya crecido, ¿sí? Sino que siempre existió. Lo que pasa es que, bueno, son, como dije antes, son patologías en donde no se acude a la salud mental, ¿sí? Donde estas personas no van a ir a tratarse, ¿sí? Actualmente ha crecido la población a nivel, digamos, escolar, que lo que se está viendo es esto, que se acude más a la consulta porque al intervenir el colegio, ¿sí? Al ver la problemática, hace que el niño acuda desde pequeño a los servicios de salud mental. Por eso es que están tan sobrepasadas las demandas. Pero sí es verdad que es una patología complicada de tratar, ¿sí? Muy compleja, en donde los resultados no son los esperables, ¿sí? Con un pronóstico muy desfavorable y que hablábamos, cuanto más chiquitos empiezan con estas cuestiones, peor es el pronóstico. Bien, vamos a hacer una pausa, Janina. En esto va a quedar una preguntita. Vamos a ver cuánto tiene que ver lo genético con el contexto, con la sociedad, porque es una sociedad bastante particular la que estamos viviendo. Entonces vamos a ver lo que hace a lo genético, diferenciar lo genético
con lo que es lo social. Pero después la pausa. Pausa.